primero que nada, me gustaría empezar a revisar con los alcances de instalación. Para que nosotros podamos saber cuáles son los alcances de instalación dentro de la misma diapositiva, les voy a dejar algunas ligas que deberían de ustedes considerar. Ajá, esas ligas pues nos van a llevar a ciertos sitios en donde nos van a explicar cuál es el contenido, qué es lo que debemos de mitigar. Obviamente esto es documentación de Sophos. Ahora sí que vamos a hacerlo ahorita lo más posible técnico para que ustedes puedan llevarlo paso a paso, ¿vale? Entonces, veamos, en la primera liga dice la instalación. Es muy importante que cuando nosotros vayamos a hacer la instalación, consultemos cuál es este tipo de sitios al que requeremos visitar. Ajá, entonces, dentro de la liga, que nosotros vamos a meter, nos va a llevar a la parte de, déjenme abrir. Dice validación de salida de internet. Tenemos que ver cuáles son los dominios que nos están permitiendo o que más bien nos están solicitando permitir visitar. Muchas veces cuando nosotros hacemos la instalación por primera vez, esa instalación, como se hace la comunicación de la gente de Sophos, pues nos va a pedir establecer, descargar ciertas actualizaciones, descargar ciertas, aquí están, ciertas comunicaciones, más que nada para la parte del endpoint. Entonces, este endpoint se va a comunicar a ciertos dominios. Para nosotros es importante que estos dominios que estamos viendo aquí y estos otros que estamos acá en Amazon deban de estar permitidos. Algunas infraestructuras o algunos clientes tienen por default habilitado la parte de su perimetral, la parte de filtrado web. Entonces, cuando ellos tienen la parte de filtrado web habilitada, pueden interrumpir o pueden bloquear las sesiones de este tipo. Si ustedes en algún momento requieren hacer algún tipo de despliegue de manera automática, el agente va a presentar errores de comunicación. Esos errores de comunicación lo único que van a provocar es que no se puede instalar de manera correcta el agente de endpoint. Por lo tanto, nosotros estaríamos presentando una mala instalación, un mal despliegue en nuestra arquitectura. Entonces, mi recomendación siempre es, hay que hacer las pruebas con un rango de 5 a 8 computadoras de manera manual. Si ustedes ya acotaron cómo se va a hacer el alcance de la instalación, el despliegue y la instalación del mismo, deben de saber qué herramientas van a utilizar. Por ejemplo, si van a utilizar Active Directory, si van a utilizar correo electrónico, ahorita les voy a mostrar cómo se hace esa instalación, y meterla por USB. También vamos a ver cómo generar un script para diseñarlo, para meterlo en Active Directory o usarlo mismo en la USB y ejecutarlo, ¿vale? Entonces, antes que nada, si nuestro alcance inicial va a ser una demo o una prueba de concepto, que es más que nada lo que se utiliza, es usar uno de los correos electrónicos del corporativo de nuestro cliente final. Esto con la finalidad de que nosotros, en caso de que ellos quieren cerrar el proyecto, pues utilicemos esa misma consola que nosotros utilizamos para generar políticas y la utilicemos o la reutilicemos para que podamos seguir trabajando con eso, ¿no? Entonces, todo el trabajo de políticas, todas las pruebas o excepciones que se realizaron, pues no se pierden. Entonces, si el alcance cambia en una demo o ustedes requieren tener un ambiente de pruebas, pues les sugeriría que utilicen correos electrónicos generados. Vamos a ver, creo que es aquí. Se llama fake email, temp email. Ok. Este dominio de tempemail.org nos va a ayudar, esta página web, nos va a ayudar a generar correos electrónicos temporales en donde prácticamente nos pueden generar licencias trial de manera específica, ¿no? No sé si se cayó ese dominio. Pues me he filtrado. A ver, voy a desactivar. Entonces, cuando nosotros lleguemos a ingresar en esta parte, nos va a generar un correo electrónico temporal
y ese correo electrónico que nos va a generar lo vamos a poder utilizar en el Sophos Trial o el Sophos Central. Ajá. Entonces esperamos que nos den uno aquí. Por lo mientras yo puedo entrar a mi central, central.sophos.com, que es la consola central. Aquí ya tengo yo mi correo electrónico generado. Este es un correo temporal. Yo lo que hago es generarlo, ahora sí que genero un nuevo acceso aquí y almaceno ese correo electrónico. Ajá. Entonces aquí está. Estaba yo haciendo unas pruebas con otra consola. Entonces, lo que yo hago prácticamente es almacenar este correo electrónico, lo copio, aquí ponemos username, copio el correo electrónico, tengo un generador de password de manera automática, aquí está, y en Sophos Central, pues me voy a crear un Sophos Central Trial para generar este tipo de licenciamientos. Esa es la manera que nosotros deberíamos estar generando los trial para cualquier tipo de cliente. Entonces yo puedo poner aquí nombre, prueba, y pegaría el correo electrónico que acabo de generar. Ajá. Se genera. Metemos un job role. Aquí pueden ser lo que sea. Realmente no impacta. Obviamente, si este licenciamiento va para prueba de concepto, deberíamos meter los datos de nuestro cliente real. El número de teléfono, la compañía, la industria, etcétera, ¿no? Entonces, no. CDMX. Entonces, estos datos deberían estar correctos si es una prueba de concepto o si es un prospecto real. Si ustedes nada más lo van a querer para generarlo de prueba, esta es una forma de hacerlo, ¿no? Entonces, ya generamos el correo o la trial, la licencia trial que vamos a requerir y pues aquí nada más damos un refresh. De hecho, este buzón siempre está refrescando, está actualizándose, por lo tanto no tendríamos que hacer esto, pero pues lo vale, ¿no? Entonces, el delay que tarda la comunicación en generarse la trial, la licencia trial con nuestro buzón, llega a tardar de 1 minuto a 5 minutos. Lo he visto hasta 5 minutos en llegar el buzón de correo electrónico. La realidad es que es muy rápido. No necesitamos esperar demasiado tiempo porque ese licenciamiento, más bien este buzón o este correo electrónico que nos va a llegar, llega rápido. Entonces no hay que esperar muchísimo. En caso de que no llegue a llegar o que no lo tenga visualizado, hay que revisarlo en spam, hay que revisarlo en otros, hay que revisarlo en no deseados, etcétera. O si tienen el anti-spam activado de otra compañía, pues posiblemente lo está bloqueando o lo está haciendo un reject por ahí. Como ven, ahorita ya llegó el correo electrónico de Sophos, por lo tanto, pues no tuvimos que esperar muchísimo tiempo y esto es muy sencillo, ¿no? Hacer este tipo de licenciamiento trial es muy sencillo. Por ejemplo, bueno, aquí ya generamos una licencia. Yo voy a utilizar otra que tengo aquí, que es esta. Ahora, veamos nuestros clientes hacia dónde vamos a instalar. Aquí yo tengo una máquina Windows 10 y tengo un servidor Windows 2016. Este es un Active Directory que nos va a ayudar a visualizar la creación de las GPUs. Ok, primero que nada, primer paso. Si van a estar en un ambiente de demo, tienen que revisar que no tengan otro instalador definido en la máquina. Muchas veces solemos utilizar máquinas virtuales y llegamos a instalar agentes que no están relacionados con la nueva nube que acabamos de crear. Si ese es su caso, van a tener complicaciones en ingresar. ¿Vale? En este caso, yo tengo un doble factor de autenticación en esta nube, donde utilizando la aplicación de Sophos Intercept X for Mobile, me va a ayudar a realizar este nuevo factor de autenticación para poder ingresar a la consola.
El objetivo de tener doble factor de autenticación es que no puedan ingresar a terceros en caso de una fuerza bruta, ¿no? Y es una nueva metodología de seguridad que se está implementando en todas las nubes, o en casi todos los accesos. Por lo tanto, pues es buena práctica tener esto. Bueno, primer paso, ya revisamos que tengamos el setup que sea real. En este caso yo lo voy a borrar para que podamos garantizar que no es no se trata de otra consola. Me ha pasado muchas veces a mí en que creo que ese setup es el correcto y se liga a una consola que ya no tiene la licencia trial activada. Por lo tanto, pues a mí me representa una complicación bastante en hacer la desinstalación de dicho agente. Entonces, ¿cómo descargo el agente? Me voy, este es el panel de control. Una vez que yo ya he ingresado a mi consola web, tengo que ir a proteger dispositivos. En proteger dispositivos, tengo varias opciones de hacer la instalación. Una, descargar el instalador del componente completo. En este escenario, cuando generamos nuestro trial o la demo, vamos a tener un licenciamiento activado. Todas las licencias activadas, lo que es cifrado, tenemos el EDR activado y estaba viendo que existen ya funcionalidades de XDR. En este caso todavía no está activado, pero hay una tercera que se llama XDR. Entonces, ese licenciamiento de XDR, pues posiblemente lo vamos a estar visualizando acá. Según nosotros vayamos a requerir hacer la instalación, podríamos descargar el agente con esos roles. Si nosotros deseamos instalar nada más el agente con únicamente la parte de antivirus, y después, durante la POC que ha pasado en hacer las pruebas de cifrado del disco duro, se puede asignar ese rol sin necesidad de desinstalar o reinstalar el agente en ese caso. Ahorita vamos a ver un escenario así, ¿no? Entonces, nada más descargamos, en este caso, Sophos Intercept with EDR, se descarga y podríamos hacerlo así. Ahora, esta es la primera forma de hacer una instalación de manera manual. Descargar el ejecutable, que es el .exe que estamos visualizando aquí, y ese ejecutable .exe nos va a ayudar a hacer la instalación de manera correcta del setup, ¿no? La otra es mandarlo por correo electrónico. Una vez que yo mande el agente por correo electrónico, me va a dar una serie de instrucciones para aquellos usuarios que deseamos instalarles el agente. O sea, le va a mandar una liga donde le va a decir, dale clic aquí, se va a descargar el agente y ese agente, pues ellos nada más tendrían que darle, ejecutar como administrador. Ahorita vamos a verlo cómo se hace. Y listo. Entonces, pues podría ser otra metodología siempre y cuando confiemos en que los usuarios o los administradores pueden hacer esa instalación de manera correcta, ¿vale? Validación de salida a Internet. Bueno, veíamos en nuestra validación de salida a Internet ciertos dominios. ¿Cuáles son esos dominios? Centralsophos.com. Ahorita tendríamos que revisar que en esta máquina donde vamos a hacer la instalación del agente, realmente tengamos salida a Internet o podamos resolver estos dominios. Muchas veces pueden realizar lo que es la visita directamente de estos dominios para que ustedes puedan garantizar que la salida a Internet pues es correcta, ¿no? Entonces, si ustedes llegan a tener algún tipo de página de bloqueo, como suelen hacerlo los filtrados web, pues ustedes pueden revisar que no están haciendo las excepciones correctas. Les repito, cuando nosotros tenemos problemas de instalación en la primera fase, pues vamos a tener, la gente no se va a poder instalar correctamente. Una vez revisando que todos los sitios nos están dando, ahora sí que nos están resolviendo, y no existe una página de bloqueo, posiblemente ahora podamos hacer la instalación. Aquí, por ejemplo, está tardando un poco. Esto también significa que puede haber lentitud en la parte de Internet. Hay también otras consideraciones que deben de evaluar ustedes. Bueno, ya veo que hay lentitud en el tráfico de Internet o en la resolución de nombre de dominio que quiero visitar aquí. Ok, ¿qué es lo siguiente que debo de hacer antes de hacer la instalación? Irnos a la parte de Windows Update. Vámonos a sistemas y seguridad, a ver si está aquí, que luego no
no encuentro. Bueno, vamos a ver, update. Esta parte de Windows Update ahora sí que es indispensable que se tenga actualizado en el último entorno y esté activado. Por experiencia, a mí me pasó en algún momento en que habían máquinas que la gente se encontraba como dañado o comprometido, o sea, en estado de seguridad rojo. Ajá. Y lo que había pasado es que precisamente las actualizaciones se habían desactivado. O sea, hagan de cuenta que lo que hicieron fue formatear el dispositivo, le desactivaron las actualizaciones para que empezara a trabajar inmediatamente y pues esos 5 años que llevaban la máquina trabajando ya, o 3 años que llevaba la máquina trabajando, no había recibido ninguna actualización. Por lo tanto, pues se quejaban de lentitud en la máquina. Entonces, cuando nosotros mandamos a instalar a la gente, pues se encuentra en un estado de seguridad rojo porque le faltan actualizaciones y decían ellos que ya había mucha lentitud en la máquina. Y por obvias razones, la máquina ya no respondía bien, ya no se veía bien y la culpa la tenía la gente. Ajá. Entonces, antes de revisar eso o a realizar la instalación, es indispensable que veamos que las actualizaciones estén hechas o estén configuradas. Para el caso de servidores, la mejor práctica es ver primero que no tengamos antivirus. Ajá. Si una vez que vemos, que visualizamos que no existe antivirus de un tercero, podemos realizar este tipo de instalación. En los servidores es un poco más complicado hacer tantos reinicios porque pues, están en producción y representan algunas fallas. Por lo tanto, siempre es importante que en la parte de diseño técnico, o a los alcances técnicos que se están mencionando, se mencione o se diga que al menos se requieren 3 reinicios en las máquinas. ¿Ah? El primer reinicio para la desinstalación del antivirus anterior. El segundo reinicio para garantizar que las actualizaciones estén corriendo bien. Y el tercer reinicio sería para que cuando instalemos el agente esté efectuándose correctamente desde el inicio del boot. Ajá. Entonces, al menos 3 reinicios son los que deben de considerar al instalarse en un agente. ¿Ah? Si ustedes no mencionan eso, obviamente en sus alcances técnicos van a tener algún tipo de conflicto. Ajá. Entonces, regresando a la diapositiva, ya revisamos la validación de salida a Internet. Ajá. Comprobación del sistema operativo, del soporte de los sistemas operativos. Este es muy importante porque muchas veces nos presentamos en que ya vendimos el proyecto, ya tenemos el licenciamiento que requerimos, pero nunca preguntamos cuáles son los sistemas operativos a proteger. Por lo tanto, cuando nosotros vayamos a hacer la instalación de lo que es la instalación de los sistemas operativos, pues es cuando nosotros presentamos ese tipo de complicaciones. Ajá. El tipo de complicación en donde pues yo no voy a poder saber cuáles son los sistemas operativos que realmente soporta Sophos. Bueno, aquí les dejo otra liga, precisamente, en donde vamos a encontrar los sistemas operativos Windows y la fecha de soporte. Ajá, cuando ya van a dejar de soportarlos para que nosotros podamos hacer instalación. Entonces, vamos a ver los más importantes, ¿no? El 2008, por ejemplo. 2008 R2. Soporte estándar. Termina en Central en diciembre del 2021, que es este año. O sea, hay que tener mucho cuidado en este tipo de servidores. Si ustedes tienen clientes que tienen servidores con esta versión del sistema operativo, van a tener algún tipo de complicación. ¿Qué sucede, César? ¿Qué tengo que hacer si mi cliente ya va a querer, quiere renovar y tiene sistemas operativos con esa versión? Bueno, primero que nada tienen que acercarse a su PM y visualizar parte del soporte extendido. El soporte extendido nos va a ayudar a garantizar que al menos 1 año y medio o 2 años casi se tenga un soporte en lo que se actualiza. Es importante platicar con los clientes acerca de esto, en que tienen que actualizar sus sistemas operativos. Tener un sistema operativo vulnerable no garantiza en nada que sea seguro. Ajá, así le tengan ustedes antivirus, así tengan todo el tipo de arquitectura que deba de tener en la seguridad, no garantiza nada que no se pueda explotar. Ajá, entonces tengan mucho cuidado. El Windows 8 2023, todavía hay tiempo.
Veíamos ayer unos de Linux. Es muy importante también visualizar los de Linux. Por ejemplo, el Mac OS 10.14 hasta el 31 de octubre. O sea, ya tienen poquitos meses para que se migren estos sistemas operativos. Para CentOS 7, dice que para Central Manage está hasta el 31 de diciembre del 2021. También tienen que tener mucho cuidado con este tipo de arquitectura. Es indispensable que se tenga actualizado. Ajá. Este centro nos marca aquí dos asteriscos que nos da ciertos requerimientos, o más bien nos dice que podríamos tener ahí hasta el último punto de esa versión. Ajá. Los sistemas operativos Unix y nada más. Entonces, esta liga es indispensable que ustedes la tengan visualizada, o que al menos sepan cuáles son los sistemas operativos que se van a terminar, como Windows 7, por ejemplo, y cuáles podrían aplicar un soporte extendido. ¿Ah? Bueno, comprobación de sistemas operativos, instalación de agente en Windows, línea de comandos. Ok, hay otra liga que es a través de línea de comandos, que nos va a ayudar a revisar cuál es la mejor forma de hacer la instalación en Mac y Windows. Por ejemplo, ¿cómo se hace una instalación de manera silenciosa con el agente? ¿Ah? Si lo van a hacer por Active Directory, ¿cuáles son los comandos que debo utilizar? Ajá, de manera silenciosa es menos quiet, 2 veces o 2 guiones medios para que se haga. El language, el grupo, si queremos meterlos de una vez a un device group que se encuentra ya en Sophos Central creado, entonces podemos meter esta parte. El message relay. El message relay, estos esquemas son muy importantes saberlos. ¿Por qué? Porque hay algunos clientes que te van a hacer la petición oye, ¿sabes qué? Tengo ciertas máquinas que no salen a internet, pero necesito realizar la instalación del antivirus en esas máquinas que no tienen salidas a internet, y por lo tanto, pues no les puedo dar una política. Ajá. Bueno, el Message Relay nos podría ayudar a hacer distribución de actualizaciones sin necesidad de que ellos salgan a internet. Por lo tanto, tendríamos que utilizar este comando especificando el puerto, que es el 8190, hacia el servidor central. Es decir, cuando yo tengo una máquina, como por ejemplo Windows 7, por ejemplo, Windows 10, perdón, Windows 10 no tiene salida de internet. Ajá. Lo que yo tendría que hacer es ejecutar el comando de Message Relay para que cuando el servidor Windows 16 que está aquí, que sí sale a internet, y es el servidor Message Relay, se comunique directamente a este servidor, y este servidor haga la redistribución de actualizaciones de políticas y de descargas de software que necesitan la instalación por primera vez. Ajá. Entonces, esta es una forma de hacer ese tipo de mitigación directamente para aquellas arquitecturas que ciertos servidores o ciertos activos no tienen salida a internet. Ajá. El comando quedaría prácticamente así. sophos-setup.exe 8190, y la dirección IP, que sería en este caso ¿cómo se llama? El servidor que tiene el rol de Message Relay. Vamos a ver, ¿dónde está Sophos Setup? Bueno, aquí debería estar. A ver, no lo veo. Aquí está, Sophos Setup. Entonces quedaría el comando así. Y la dirección IP, que en este caso podría ser, no tengo el rol, en otro escenario, si dentro de 8 días nos da tiempo, podríamos hacer una prueba de Message Relay. Config 192.168.0.100. Entonces quedaría el comando 192.168.0.100. Entonces quedaríamos sophos-setup.exe --message relay, la dirección IP 192.168.0.100, 2.8190. Cuando yo ejecute este sophos setup, no lo voy a ejecutar porque posiblemente se haga la instalación y no quiero hacer ahorita la instalación.
lo que va a hacer es que va a apuntar hacia este servidor que tiene esta dirección IP. También se puede meter lo que es el nombre de dominio, si es que tenemos resolución de dominio de ese servidor, y especificar el puerto de comunicación. El Message Relay maneja un puerto 8190 y 8191 para hacer la instalación de ese tipo de arquitecturas. Ajá. Si utilizamos también un proxy, es otra forma de hacer la instalación. Bueno, realmente aquí vienen muchas formas que podríamos realizar este tipo de despliegue por comandos. Aquí, de hecho, vienen algunos ejemplos, como los mostrábamos. Este es muy importante, el product. Si en algún momento ustedes desean, por ejemplo, yo descargué ahorita el instalador completo que veíamos que tenía EDR, ¿no? Este es el instalador completo que tenemos aquí. ¿Ah? Si en algún momento yo quiero instalar únicamente máquinas que tengan Intercept X en ciertos servidores o nada más la parte de antivirus, porque el licenciamiento no lo cubre para estas arquitecturas, pues podría utilizar este comando, que es softwaresetups.exe _products y especificar cuál es el producto que yo quiero utilizar únicamente. Ajá. Puede ser antivirus, Intercept X, o en la parte de, bueno, el EDR ya viene contemplado, pero podríamos hacerlo, ¿no? Entonces, si nada más quiero el Intercept, utilizándolo, no metería antivirus y metería nada más Intercept. Entonces, el producto, o más bien el instalador, nada más ejecutaría el Intercept dentro de esa máquina. ¿Ah? Aquí está, ¿no? Miren, esta es otra cosa, el warehouse. El warehouse se utiliza para hacer una distribución de caché donde se hace una instalación de todos los componentes. Alguna vez se hacían de manera desatendida ese tipo de instalaciones. Ajá. La mejor forma que yo les recomiendo es que hagamos la instalación del server relay caché para que se haga una correcta instalación y una correcta la correcta instalación del producto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Podríamos ejecutar este software setup de manera manual, que sería clic derecho, ejecutar como administrador, o la otra forma sería crear una GPO. ¿Cómo se crea una GPO, César? Bueno, tendríamos que buscar dentro de nuestro Active Directory una parte que se llama Group Policy Management. Le damos clic en Group Policy Management y esta parte de Group Policy Management nos va a mostrar lo que se le llama el forest, donde encontramos nuestro dominio. Ajá. Podríamos encontrar aquí diversos dominios en caso de tener varios árboles creados y ese forest nos va a mostrar cuáles son los que tenemos. Una vez que yo encuentre el dominio al que le quiero aplicar, tendría que crear la GPO. Mi primera propuesta es, si una vez que ustedes ya validaron los sistemas operativos, la salida a Internet y hicieron al menos la instalación en 5 máquinas de manera manual para garantizar que la instalación sea correcta, deberían de ser el siguiente paso, que sería crear una GPO por ciertas áreas. Me tocó hacer en algún momento un despliegue de, no me acuerdo cuántas máquinas, eran como 4,000 máquinas, creo, en una empresa bastante grande, y ahí lo que hicimos fue, bueno, como yo seguí estas prácticas, que son como las estoy comentando, y creamos ciertas zonas de instalación. Ajá. Pues la empresa era bastante grande y lo que se hicieron fue, por ejemplo, aquí yo creé grupos, ¿no? Ingeniería, contabilidad, pero dentro de estos, pues obviamente en ingeniería, de esos 4,000, yo creo que habían como, no sé, como 2,000, algo así, no, 1,000 y cacho, ¿no? Creamos ciertas secciones para que se hiciera la instalación de la gente. ¿Ah? Entonces, hay que saber qué áreas y cómo dividir esas áreas para que nosotros tengamos activadas las GPOs y se empiecen a activar. Ahora, le damos clic derecho hacia donde yo lo quiero crear, le damos Create GPO y aquí le damos instalación de endpoint. Una vez que yo haya creado la GPO, podría darle doble clic, le damos OK, y entramos a la GPO que tendría ciertos detalles, ¿no? Si yo le doy clic derecho en la GPO que acabo de crear, pues podría editarla. Ajá. Cuando yo la edito,
voy a poder hacer ciertos cambios que necesitaría o que requeriría. Bueno, veamos ahora la diapositiva. Acá. Línea de comandos, instalación por GPO. Si ustedes visitan esta liga, aquí les va a dar esta parte de la liga, ahora sí que una línea de comandos que deberían de hacer la instalación o cómo debería de estar haciéndose. Prácticamente ustedes lo que tendrían que hacer es copiar esto y pegarlo en un archivo de TXT o CMD, perdón. Entonces, aquí vamos a crear un TXT. Pegamos, aquí ya nos está diciendo qué es lo que va a hacer. Primero hace la validación de que no exista un agente ya instalado dentro de la computadora. Después hace una validación de la arquitectura, si es por 86 o por 32, o por 64, perdón. Y si no existe, también garantiza que no exista una instalación una mala desinstalación, perdón, del antivirus anterior. Entonces, lo que va a hacer aquí prácticamente dice, si no existe esta ruta, ve a install, ¿no? Que install aquí ya está. Entonces, cuando se haga la instalación directamente, pues aquí ya nada más estaría haciendo la carpeta compartida. Esto es muy importante, meter la carpeta compartida. O sea, si vamos a meter un agente, tendríamos que crear una carpeta compartida dentro de nuestro servidor, que en este caso podría ser el Active Directory o algún tipo de servidor que sea un file share, que cualquiera pueda utilizarlo, y al crear esa carpeta compartida, pues, yo normalmente le pongo share. Mira, hay una carpeta compartida que se llama share. Metemos el instalador de Sophos. Entonces aquí podemos poner Sophos File, ¿no? Prácticamente lo que tendríamos que hacer es copiar este instalador, meterlo a la carpeta de Sophos File y obtener lo que se llama la carpeta o la ruta del archivo. Propiedades, seguridad, detalles. Bueno, vamos a ver la carpeta. Ok, aquí está, ¿no? C Shared. Entonces, aquí yo tendría que cambiar esta parte del server name, que puede ser, por ejemplo, la dirección IP del servidor directamente, que era el 100, 192.168.0.100. Aquí yo pongo shared, se llama shared, share, y después pongo la carpeta que se llama Sophos File, ¿no? Sophos File, y aquí dentro de esa ruta va a encontrar un archivo que se llama sophossetup.exe. Es muy importante que este nombre de archivo que estamos visualizando o que metemos dentro del instalador sea igual que el que está acá, porque si no tenemos un 1 o está mal escrito, pues posiblemente nunca ejecute esa instalación. Por eso es importante primero realizar las pruebas, ¿no? Y lo hacemos de manera silenciosa. Si ustedes aquí también pueden modificar este parte y pueden poner products y especificar qué productos desean tener. Entonces, una vez que tengan este archivo, guardamos como todos los archivos, desktop, y vamos a ponerle que es ejecutar.bat. Entonces me voy a desktop y aquí está ejecutar.bat, que esto lo quería precisamente el archivito que estaríamos haciendo. Es muy importante guardar un .bat para que cuando se haga la instalación se ejecute de manera automática. Ahora, dentro del GPO, ¿qué es lo que tendría que hacer? Hay dos opciones, Computer Configuration y User Configuration. Aquí es un verdadero reto porque tendríamos que saber nosotros hacia dónde lo vamos a instalar o cada cuándo se va a instalar el agente o activar la GPO. Cuando lo meten en User Configuration, quiere decir que siempre que el usuario haga un login,
o sea, que haga un log off y después haga un logon, la política de GPO se va a activar. Ajá. Cuando hagan un computer configuration, cuando inicia la computadora, apagan la máquina y la vuelven a encender, la política de GPO se va a activar. Ajá. Entonces, muchas veces yo prefiero que se haga el computer configuration porque así garantizamos que la máquina ya fue reiniciada. Ajá. Y aquí nada más ellos tendrían que mandar un correo de manera específica para ciertos usuarios en que deban de estar apagando sus máquinas para que se haga una correcta actualización y una instalación de la gente efectiva. Ajá. Entonces, nos vamos a Policies. Dentro de Policies vamos a encontrar, voy a hacer esto un poquito más grande para que se vea. Software Settings, Software Installation. Esta puede ser una forma de Software Installation. En realidad es que no estoy muy acostumbrado a la parte de Windows, pero la forma en que lo he hecho es para la parte de scripts. ¿Ah? Scripts. Startup o Shutdown. Yo siempre lo pongo en Startup. Cuando la máquina va a iniciar, o sea, se apagó la máquina y ya está iniciando otra vez, la GPO, una vez que tú te hayas logueado, la GPO va a caer y empieza a activarse, o sea, es decir, va a hacer la instalación de la gente. O la otra es el shutdown, cuando mandan a apagar la máquina, pues hace toda la actualización de la gente y todo esto. La verdad es que pues, nunca lo he hecho en shutdown, puede que esté haciendo mal la instalación, entonces es mejor hacerlo por startup. Una vez que le den doble clic en Startup, ustedes van a poder visualizar esta parte de scripts. Van a darle agregar y le dan browse. Script name, browse. Bueno, aquí nos va a abrir una carpeta específica donde se encuentran ciertos archivos. ¿Qué es lo que me ha pasado a mí? Que muchas veces cuando yo le doy en buscar a desktop y pongo el BAT que acabo de crear, no me lo jala o la GPO no empieza a tener los permisos requeridos para poder ejecutar ese BAT. Entonces, lo que yo hago es copiarlo y pegarlo en la carpeta que me dio originalmente la GPO. Y lo pego ahí. Entonces, de esta manera, cuando nosotros copiamos el archivo de Startup directamente en la carpeta que ellos me abren, pues garantizaríamos que sí se está ejecutando de manera correcta. Es una recomendación que yo les puedo hacer para que se eviten algún problema. O si llegan a tener algún tipo de troubleshooting que, oye, ¿sabes qué? No me está jalando la GPO y el archivo BAT que acabo de crear no me lo está reconociendo, no lo está ejecutando porque les puede llegar a pasar, es por esto, puede ser por eso. Entonces, ustedes ya pueden aquí revisar que se está copiando, le dan Open, se pone algún parámetro que podría ser, pero no es necesario. Le damos OK, le damos en Aplicar y le damos OK. Entonces, por ejemplo, si yo le doy un CMD y doy un GP result -R, las carpetas que están en dominio, aquí yo podría revisar cuáles son las GPOs que se están aplicando. Local Group Policy, Filtering, No Apply Empty. No hay ninguna política que se esté aplicando de GPO. Por lo tanto, esta GPO que yo acabo de lanzar, pues no está aplicando a nadie. Bueno, aquí yo ya no tendría que hacer nada en esta parte de Group Policy Management Editor, que es la creación de la política. Ya mandé a visualizarla y podría darle clic derecho otra vez y mandarla a forzar, o sea, es decir, mandar a hacer una actualización. En caso de que no esté activada esta política y que yo quiera visualizar inmediatamente la política que se actualice en la máquina sin necesidad de que se mande a reiniciar, desde el dominio puedo mandar un GP update, diagonal force, o de manera local hacerlo. De esta manera, yo estaría jalando todas las políticas nuevas que se están actualizando y visualizando dentro del dominio para que empecemos nosotros a revisar que estamos haciendo la instalación de manera correcta. Bueno, si le doy aquí GPResult -R, aún sigue aquí, por ejemplo, no filtering, ¿no? A lo mejor lo apliqué en ingeniería que no pertenece al dominio. Pero si yo subo esta Group Policy a Security Lab, que es ahora sí que a todas aplican por todos lados, ya lo visualizaría en el dominio que es en esta máquina que está aplicándose. Entonces hay que tener mucho cuidado o saber hacia qué GPOs, grupos de máquinas vamos a aplicarlo para que nosotros tengamos visualizado esta parte. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que yo podría crear la instalación de
de manera manual también, que pues muchas veces podríamos ayudarnos a visualizar qué es lo que está sucediendo. Le damos clic derecho, ejecutar como administrador, y damos sí. Algunas veces me pasó que cuando hago la instalación, el usuario que creaba la política no tenía permisos suficientes, no sé por qué, para hacer la instalación de los group policy. Entonces hay que tener cuidado con los permisos de administrador local y de dominio. Por ejemplo, aquí yo lo subí con permisos de administrador de local, por lo tanto, pues no tendría ningún problema o conflicto en hacer la instalación. Cuando la máquina esté actualizada, la instalación se va a realizar mucho más rápido y eficientemente. Entonces, evitaríamos algún tipo de complicación al generar las políticas o al generar la instalación directamente. Ahora, antes de que se haga esta parte de instalación en servidores, siempre les propongo que revisemos cuáles son aquellas aplicaciones que se consideran como críticas en los servidores. Si por ejemplo, nosotros tenemos, ¿no? Nosotros tenemos dispositivos, aquí nada más tengo yo dos máquinas, la Virtual 10 y la de Windows. A ver si esta ya tengo instalado la gente de Intercept. Ok, aquí está. Si yo me voy a este servidor, yo lo único que podría revisar o hacer la excepción es que hay aplicaciones que ya son reconocidas directamente por la gente, que son las más comunes, como por ejemplo Google Chrome, la parte de Visual Basic, Visual C, la parte de Endpoint y VMware Tools, que en este caso no tenían que aparecer en muchos escenarios, ¿no? Pero si yo tengo una base de datos, un SQL, pues yo estaría visualizando esa instalación de aquí directamente y por lo tanto tendría una excepción identificada dentro de mi portal. Ahora, si yo tengo alguna aplicación que se considera como crítica o que puede impactar dentro de la organización, es necesario realizar ese tipo de excepciones. ¿Cómo se hace una excepción? Bueno, primero que nada, tendríamos que empezar a generar políticas. Nos vamos a la parte de Server Protection, a la parte de políticas, y en la parte de políticas vamos a encontrar diversas opciones, que es crear la opción contra amenazas, control de periféricos, control de aplicaciones, control web, que eso los vamos a ver en las otras sesiones, bloqueo, prevención de pérdidas de datos, gestión de actualizaciones, firewall local, en este caso sería de Windows, y monitorización de integridad de archivos. Bueno, le damos añadir política, y en añadir política nos estaríamos cogiendo la opción de protección contra amenazas. En esta opción damos continuar. Siempre es recomendable crear una política cuando se hace una instalación. Siempre, nunca hay que dejarla de default. La de default no valdría, no tendría por qué estar siendo utilizada. Tendrían que ustedes generar políticas específicas por servidores o por grupo de servidores. Si ustedes no generan ese tipo de políticas, están cayendo en una mala práctica totalmente. Entonces, Server Protection. Listo. Ya seleccionamos el servidor, lo pasamos a servidores asignados para que caigan en esa política. Nos vamos a la parte de configuración y revisamos que todas las configuraciones que se encuentren en servidores estén activadas. He visto muchos escenarios en donde estas políticas no están aplicadas correctamente. Por lo tanto, estas funcionalidades que deberíamos estar nosotros tenerlas activadas dentro de nuestro servidor, pues se encuentran desactivadas y por lo tanto un ataque dirigido o un ataque no dirigido podría infectar nuestro servidor. Entonces, primero ya creé la política, le di un nombre, asigné los servidores. Ahora me voy a la parte de configuración y yo tendría que revisar que cada uno de estas partes a qué sistema operativo están aplicando y qué funcionalidad es la que estoy activando. Entonces, por ejemplo, si yo quiero activar estas funcionalidades de protección de ransomware contra Linux o sistemas virtuales, pues aquí claramente me está diciendo que no podría aplicarse en los servidores, ¿no? En esos servidores que tenemos funcionando, ¿no? Entonces, tengo que revisar, por ejemplo, aquí tenemos proteger funciones críticas contra navegadores web. Muchas organizaciones dejan Internet Explorer con la versión 7, 8 activada y
porque hacen pruebas, y les sirve, pero pues, es una mala práctica aún así en cuestión de seguridad, en cuestión práctica de revisión de Apache, revisión de IIS, etcétera, pues podría funcionar, pero estamos en un entorno de seguridad, por lo tanto, yo les sugiero que se active. Activar seguimiento de bifurcación de CPU. Este le podría pegar un tanto al performance, podría ser que se considere como desactivado, pero como mejor práctica es dejarlo activado y veamos el performance de la máquina. Estas políticas ya vienen activadas por default, está bien, todo esto está activado por default y empezar a revisar las excepciones. ¿Cómo genero una excepción? Bueno, ya identificamos nosotros cuáles son las aplicaciones que me dicen que deben estar validadas como críticas. Si esas aplicaciones, déjenme ver si tengo alguna aplicación aquí. Por ejemplo, vamos al Paint, ¿no? Me dicen, ¿sabes qué? Yo utilizo Paint como herramienta crítica y por lo tanto, es un ejemplo que deben de tener. Yo necesito hacer la excepción. Perfecto. El primer requerimiento que yo le debería pedir al cliente es, dame las rutas, o más bien, dame las aplicaciones y sus rutas específicas de aquella aplicación que tú consideres como crítica. Esta responsabilidad querían tanto por el cliente porque son sus aplicaciones y debería de saber en dónde están instaladas y cuáles son los requerimientos que piden. Entonces, si les dicen, no, pues es que, ¿sabes qué? Pues aquí está la carpeta y la carpeta te está diciendo que hagas la excepción en System 32, pues eso es una mala práctica, porque no podrías hacer una excepción por System 32, ¿no? O en Program Files, ¿cómo se llama Program Files, ¿no? Aquí está, Program Files por 86, por ejemplo. Entonces, no podríamos hacer una excepción por una carpeta general que yo lo veo como una mala práctica. Por lo tanto, por ejemplo, PowerShell, ¿no? Que te digan, sí, Program Files por 86 y Windows PowerShell, haz la excepción, ¿no? Pero dentro de PowerShell existen más carpetas que podríamos ver como posiblemente una excepción general. Bueno, ¿qué es lo que debería de hacer yo? Añadir una excepción y evitar hacer una excepción por carpeta. Me tendría que ir por proceso para especificar cuál es ese. Entonces, aquí ya sería una prueba de prueba y error, ¿no? Porque no sabré cuál sería el proceso. Lo que yo hago normalmente es abrir únicamente la aplicación que yo deseo visualizar. En este caso, aquí está Paint. No hay otras, bueno, sí hay otras aplicaciones como CMD, el Group Policy, y otras, pero lo que yo hago es irme al Task Manager y dentro del Task Manager buscaría la aplicación que está corriendo. Esa aplicación en este caso es Paint, pero para saber yo cuál es el proceso o cuál es la ruta de procedencia, tendría que darle un clic derecho, no al de abajo, porque aquí no me va a mostrar nada, sino al de arriba, al proceso padre. Le doy clic derecho y me puedo ir a Go Details o Properties. En Properties me daría la ruta de dónde está ubicado. Por ejemplo, aquí me está diciendo que en System 32. Si yo hago una excepción en System 32, pues no, estaría haciendo una excepción general. A eso es una mala práctica a lo que me refiero. ¿Cómo hacer una correcta excepción por proceso? Nos damos clic derecho y nos vamos a Go Details. En Go Details, aquí vamos a ver el proceso, el nombre del proceso que se llama mcpaint.exe. También podríamos irnos a Open File Location. Aquí ya estaríamos abriendo el proceso y la ruta específica de dónde se encuentra este proceso que se está encontrando. Entonces yo tendría que poner mcpaint.exe, mcpaint.exe y añadirlo. Y aquí yo ya encontraría o realizaría una mejor práctica, que es excepción por proceso específico. Esa es una correcta práctica, porque el día de mañana que me caiga un ransomware y llega a caer en esa carpeta que se llama System 32 y la tengo mencionada como excepción, obviamente ese ransomware va a poder ejecutarse. Ese malware, ese troyano, ese virus que tengo va a poder ejecutarse porque está como excluido. Entonces caeríamos en una mala práctica al generalizar cuáles son las rutas que se deben estar analizando para tenerlas. Dentro de esto mismo, podríamos ejecutar un mensaje de escritorio. Este mensaje de escritorio lo vamos a ver posteriormente, donde pues
metes una USB y esa USB detecta un malware, pero no sabes, o visitas una página web y no te deja visualizarla, pues este mensaje de escritorio te ayudaría mucho para decirles, este sitio o aplicación que estás intentando ejecutar está prohibido por la organización, ¿no? Está prohibido por la organización, listo. Entonces, nosotros podríamos meter ese tipo de mensajes para que el usuario final sepa con quién o por qué se está bloqueando este sitio, ¿no? Si consideras que es un error. Ah, bueno, y aquí ya no me deja, ¿no? Longitud en caracteres. Perfecto, entonces dejaba un poquito más. Pero podríamos meter aquí, comunícate con mesa de ayuda, un mensaje corto. Ajá. Los escaneos programados. Los escaneos programados vale mucho la pena para servidores, ajá, y hacerlos en jornadas que sean no laborales. Muchas veces las jornadas laborales pasan después de las 6 de la tarde, entonces yo lo recomiendo que se hagan al menos cada tercer día, un lunes y un miércoles y un viernes, ¿no? Entonces que se tengan ahí los ejecutados los escaneos programados para que no le peguemos ni afectemos algún performance directamente en esta parte. Por este momento vamos a dejar la sesión hasta aquí. Damos guardar. Otra recomendación, revisen que esta política diga política impuesta y que esté activada, porque muchas veces cuando se clonan las políticas, la política se encuentra así. ¿Ah? Si ustedes no revisan que la política esté como impuesta o se ha aplicado, no van a poder, aún así hayan generado todas las excepciones, nunca se va a activar esto. ¿Ah? Esta es otra opción. Que si lo hacen como lo hice yo, no tendrían por qué revisar esta parte, pero es la razón del por qué echarle un ojo a esta parte. Bueno, pasemos a la parte de si existen preguntas. Si no, en la siguiente sesión estaríamos viendo cómo se hace la instalación en un agente de CentOS, en un agente de Linux, y cómo generar las políticas en cada una de las fases. Entonces, trataré de hacer pruebas de malware para que ustedes también tengan las páginas web de descarga de malware y puedan realizar esta parte de sesiones.